Bien, mis hermanos, muy buenos días. Está esta iglesia, falta solamente ocupar 3 sillas, 4 sillas y estamos con el full. El himno que cantábamos al iniciar tiene, el de iniciar tiene 3, pues cada encabezamiento de cada estrofa, empezando por la última, dice: en mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. La segunda, hacia de abajo hacia arriba, dice: en mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. Y la primera dice: en mi vivir voy a decir que Cristo murió en la cruz por mí y me salvó. Y el himno se llama ¿cómo? Qué importante que en esos 3 aspectos nosotros pudiéramos dar justamente eso, un testimonio a las personas que nos rodean, ¿cierto? Y eso es durante todo este trimestre hemos venido estudiando en el folleto de Escuela Sabática, el cumplimiento de la misión. ¿Qué es la misión? Predicar el Evangelio, ¿cierto? Forma parte de eso mi actitud, ¿cierto? Cómo me presento yo ante las demás personas, cabizbajo, ¿cómo está? Ay, más o menos, ¿cómo les va ayer? ¿Cierto? ¿No? Una buena actitud, una sonrisa, que mis palabras vengan, dijo, sazonadas con sal para que tengan buen gusto, ¿cierto? Esas cosas son necesarias porque eso forma parte del cumplimiento de la misión. Y esta mañana en la lección analizábamos un poquito ahí con mis hermanos lo fácil que es en la teoría, lo difícil que es en la práctica, bueno, para algunos, los pasos, los métodos de Cristo. Hágase amigo primero, ¿cierto? Háblele, colabore, le ayude. Y de último, sígame y acompáñenme a una reunión cristiana. A veces empezamos por el contrario, empezamos con sígame y la persona no sabe ni para dónde o no nos quiere seguir porque no ve en nosotros una persona digna de seguirnos. Entonces es importante la actitud, ¿cierto? Cómo nos presentamos, cómo nos ven las personas para que así de esa manera se despierte el interés y podamos ser justamente un testimonio. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amante y bondadoso Dios, Padre amado, le damos nuevamente gracias porque es bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Sí, Señor, tenemos problemas, tenemos dificultades, pero Señor, aquí estamos y seguimos adelante. Sabemos que estamos en un mundo donde hay de todo, también hay días felices, también hay días alegres, hay eventos que nos hacen regocijarnos, pero hay pasos en nuestra vida que también hacen decaer nuestra alegría, nuestro semblante. Sin embargo, no podemos perder de vista el objetivo final, salvación y vida eterna. Quédate con nosotros, Señor, durante estos breves minutos para estudiar una pequeña porción de tu palabra, Señor, y tu Espíritu nos ayude para que podamos llevarla a la práctica, vivirla en nuestras vidas, hacerla un diario vivir en cada uno de nosotros. Amantísimo Dios, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hablando de misión, hablando de este proceso por el cual nosotros debemos todos estar involucrados, desde el anciano de la iglesia hasta el que abre la puerta de la iglesia, hasta el que limpia las bancas, hasta el que se sienta solamente y misión, todos definición, conjunto de objetivos generales y principios de trabajo para avanzar en una organización. Conjunto de objetivos. La misión es un conjunto de objetivos, ¿cierto? El objetivo principal de nosotros, ¿cuál es? La patria celestial, ese es el principal. Pero hay objetivos más inmediatos. Predicar el Evangelio al que me rodea, ¿cierto? A hablarle a mi vecino. Y a veces nos vamos al vecino y nos miramos la casa, ¿cierto? Arrancar por nuestra casa, porque el prójimo es la persona más cercana que se encuentre a mí, que necesite algo. Ese es mi prójimo, ¿cierto? Como la historia del prójimo dice que este hombre salió, iba por el camino y encontró a un malherido, entonces nosotros a veces pensamos que el prójimo lo encontramos por fuera, mientras que la esposita llega y se parte el lomo lavando después de trabajar, y ese no es mi prójimo. Ese es el primer prójimo, ¿cierto? Que tenemos ahí, que lo encontramos por allá lejos y mi hija llega cansada y con problemas y
llega quizás llorando, yo no soy capaz de darme un abrazo, ese es mi prójimo. Desde ahí tenemos que arrancar y de ahí expandirnos. Hay quien fue nombrado director de escuela sabática, hay quien fue nombrado anciano, hay quien, etcétera, etcétera. Pero de pronto hay uno que no fue nombrado en un cargo. Esa persona tiene más ventaja que cualquiera de los otros. ¿Por qué? Porque si esa persona está sentadita ahí y quiere tener parte de la escuela sabática, simplemente se acerca a la escuela sabática y le dice, oye, yo quiero anunciar el himno en la escuela sabática, y será bienvenido. Pero si a esa persona le gusta cantar, se acerca al decano y le dice, déjeme tener un especial o déjeme dirigir con usted, ¿cierto? Está libre para escoger lo que quiera y la iglesia está en la obligación, en su deber y con todo amor seguro que le va a permitir trabajar. Entonces, esto para que ninguno se sienta excepto, yo estoy libre, siquiera a mí no me nombraron, yo estoy... No, todos formamos parte de una misión y es una misión salvadora de almas. Entonces, hay actitudes que cada ser humano, entendido por ser humano a ustedes y a mí, que estamos en este lugar, tenemos con respecto a una determinada misión. Esto se aplica para el diario vivir, para su propia vida, ya en su casa, en su trabajo, para cuando usted decide iniciar la vida cristiana, para cualquier parte y cualquier ámbito de su vida. Pero como en este momento estamos hablando de nombramientos y de arrancar un año eclesiástico, entonces vamos a hacer un poquito de énfasis en la responsabilidad y el privilegio que conlleva tener un cargo en la iglesia. Pero no es ajeno aplicarlo a su diario vivir en su vida espiritual, a su diario vivir en su trabajo, en fin, en cualquier lugar. Entonces demos una miradita que dice la palabra de Dios con respecto a este tema. ¿Será que dice algo la palabra de Dios con respecto a la misión, a la responsabilidad, al compromiso? Vamos a ir al libro de Lucas. Para iniciar vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 9, 57 dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este personaje tenía una disposición, ¿cierto? El Señor iba pasando y este personaje se le acerca y le dice, yo lo quiero seguir a donde quiera que usted vaya. El versículo 59, eso es importante, ¿cierto? Nosotros tengamos espiritualmente esa disposición. El versículo 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mis padres. Vamos a leer ahí de corrido hasta el 62. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto no quiere decir que nosotros no podemos ir a enterrar a nuestros muertos, ¿cierto? Porque literalmente no lo podemos tomar. Pero el Señor dice que hay prioridades, ¿cierto? Y que cuando nosotros nos involucramos en la vida espiritual, debemos hacerlo con el propósito de seguir adelante, que nada nos quite la mirada del objetivo principal. Es importante entonces con estos versículos el Señor quiere decirnos que en el proyecto que el Señor le ha presentado para este año, ya sea, como digo, en su vida espiritual, tanto en su vida material, los ojos puestos adelante, principalmente en Dios, y hacia adelante. Vamos a hacer todo lo que Dios permita que nosotros hagamos, lo que Él ponga en nuestro corazón. Y en la parte espiritual, en los cargos que tengamos, sea usted anciano, sea director de escuela sabática, de sonido, lo que sea, hágalo de la mejor. Vamos a ir al libro de Génesis. En el libro de Génesis tenemos otro con respecto a lo importante que es seguir adelante en el proyecto que estamos iniciando en estos momentos. Génesis 19, versículo 15. Y versículo 15 dice, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas, tus hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y el versículo 26
triste. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Entonces nuestros proyectos, y sobre todo en la vida espiritual, porque los proyectos materiales nos benefician en esta vida, pero al morir nosotros ahí queda. Pero los proyectos espirituales son para vida eterna, ¿cierto? Entonces es importante que en la parte espiritual nosotros, los que estamos aquí en este lugar, que hoy en día pertenecemos a la iglesia, pero también los hermanos o amigos o visitas que de pronto nos acompañen y que quieran poner la mano en el arado y seguir hacia adelante, no nos detengamos a mirar con nostalgia para atrás qué se nos queda, qué vamos a perder, porque tristemente podemos perder nuestra vida espiritual, que es por la cual nosotros estamos reunidos, militamos día tras día en la parte espiritual. Analizaremos 5 actitudes que cada uno de nosotros podemos tomar al recibir la encomienda de cualquier misión, en este caso el trabajo misionero. ¿Qué actitudes nosotros podemos tomar? Y vamos a ir para ello, sin más preámbulos, al libro de Isaías, el capítulo 6, el versículo 8. Encontramos la primera actitud de un siervo al cual se le da una responsabilidad. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. ¿Cuántos de nosotros somos así, cierto? Cuando están los nombramientos, ¿a quién nombraremos para la escuela sabática? Y uno, Señor, ilumínenos aquí, oramos, y el uno dice el uno, el otro dice el otro, y al final la junta llega de acuerdo, toma unanimidad y se anuncia en la iglesia. Fulano para la escuela sabática, y tristemente ese hermano dice, heme aquí, envíame a mí, si no, yo no puedo aceptar, ¿cierto? Y esto para hablar de los nervios que yo les dije cuando me paro aquí, es que al iniciar cualquier proyecto a todos nos dan nervios, ¿cierto? Porque generalmente cuando estamos iniciando es incierto, todo es incierto. La vida secular es incierta, un negocio es incierto, la vida espiritual también. Arrancar en la vida espiritual debe ser algo difícil. Yo no tuve esa experiencia de arrancar en la vida espiritual, yo toda la vida estuve en la iglesia, entonces para mí no fue eso difícil, pero tiene que ser muy difícil una persona que está acostumbrada a un estilo de vida, alejarse y involucrarse con unas personas que mientras estamos iniciando nos llevan, nos traen, nos invitan, nos visitan, y cuando nos bautizamos a veces se olvidan de nosotros. Entonces eso tiene que ser difícil, pero el Señor nos invita a que nosotros seamos como este personaje Isaías, dispuesto. ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Entonces, hay personajes, hay personas, hay seres humanos que a la invitación de cualquier proyecto, y en este momento la parte espiritual, su respuesta es sí, yo voy, Dios proveerá, voy a seguir adelante, tengo esta idea, tengo la otra, si no me apoyo en alguna otra persona, pero voy a salir adelante. Esa es una actitud que muchos tienen y que todos deberíamos tener, pero que la verdad es que no es así. A nosotros nos nombran, nosotros siempre estamos recelosos porque no nombraron al otro, es que, bueno, pero la invitación es a estar animados, y si se puede, porque en el libro de Isaías un personaje dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, una de las actitudes es los que de una dicen sí. Eso, para eso es un amén, porque aquí hay muchos de esos, ¿cierto? Aquí hay muchas personas que se les invita y están dispuestos, pero también hay de los otros, los como yo, que lo piensan 2 veces, ¿cierto? Entonces, amén por los que son así, porque el Señor bendice a cada uno. Hay otro tipo de actitudes. Vamos a ir al libro de Mateo, libro de Mateo, el capítulo 21, Mateo 21, versículo
28. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y el versículo 29 dice, ¿cómo? Como dice, respondiendo él dijo, no quiero, pero ¿qué? Habemos muchos de esos en la vida espiritual. Entonces, el que dice sí de una actitud, el que dice no, pero después dice bueno. Y ahí mismo en Mateo tenemos otra actitud, Mateo 21, 28, 29, no, Mateo 21, el versículo 30, está la contraparte. Versículo 30, y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, es decir, hijo, necesito que vaya a trabajar a mi viña, ¿cierto? Eso era lo que había dicho. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. ¿Y qué? Y no fue. Este tipo de hermanos existen en la iglesia, existimos en la iglesia, y somos los más peligrosos, ¿cierto? Porque nos da pena de pronto, porque no nos digan que somos flojos o porque queremos mostrar un alto nivel espiritual. A todos le decimos, sí, hay que estar a las 5 de la mañana a amanecer con Cristo, amén, pero no vamos, ¿cierto? Hermano, usted se le mide a tener ministerios personales que tiene que ver con evangelismo y todo. Claro, pero cuando vamos a grupos pequeños, el hermano no aparece, ¿cierto? Hermano, en fin, en cualquier, están los que dicen yo voy y no van. Es más aceptable o qué bendición ser de esos 2 grupos primeros, el que dice sí o el que dice no, pero el Espíritu Santo trabaja y él se deja guiar por el Espíritu Santo y termina haciendo las cosas, que aquel impulsivo que ya sea por ego o porque sí, pero no va. Vamos viendo 3 tipos de personas, el que dice sí, el que dice no, pero va, y el que dice no y resulta no yendo. Pero hay un tercero, que vamos a ir al libro de Marcos, el capítulo 10, un versículo, una historia muy conocida, pero de la cual vamos a sacar una pequeña lección hoy. Versículo 17, el joven rico. Dice, al salir él para seguir su camino, es decir, Jesús estaba por ahí en algún lugar y se levantó y iba a salir, dice que vino uno corriendo, tenía prisa, e hincándose de rodillas delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Buen propósito, respetuoso, conocía a Dios, ¿cierto? Estaba apresurado, le interesaba la salvación, era un buen cristiano, El versículo 19 dice, el maestro Jesús le dice los mandamientos, ¿sabes? Y entonces, no mates, no merades, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, este joven respondió, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿cierto? Entonces sí era un buen cristiano, ¿cierto? Estaba preocupado por su salvación, guardaba los mandamientos, respetaba al Señor, le dijo maestro, se arrodilló, era un buen cristiano como usted y como yo. Entonces Jesús mirándole, le amó, el Señor lo miró con compasión, como nos mira a cada uno de nosotros. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sigue. Yo no sé si ustedes han notado que en cada uno de los episodios que hemos leído es el Señor el que está mandando a hacer algo, ¿cierto? A Isaías estaba, bueno, ¿a quién vamos a mandar? Y él se nombró, yo voy. En el otro, la parábola de Jesús, un patrón estaba buscando a sus hijos, dice, a 2 hijos, y al uno le envió, y vaya, haga esto en mi viña. Al otro también le dijo lo mismo, el uno tomó la actitud de decir que no y de ir, y el otro de decir que sí y de no ir. Y en este tercero el Señor también le envía, usted ha hecho todas las cosas bien, queridos hermanos de Maranata y hermano Simón, ha hecho todo bien, ¿cierto? Pero le falta una cosa. La palabra está escrita y ahí se queda para que todo el que la quiera la tome, la lea, la memorice, pero le falta una cosa: viva la vida,
viva la vida cristiana, lo que leíamos en el himno, hable con gracia, comunique, sonría, haga buenas obras. Eso es lo que muestra que somos, pero hay que vivir la vida cristiana. Entonces dice, pero él afligido por estas palabras se fue triste porque tenía mucho dinero. Es decir, que dijo que ¿voy o no voy? No. De frente dijo, no puedo. Entonces, el que dice sí, el que dice no pero se arrepiente y lo hace, el que dice sí y tristemente no va, y el que de frente dice no, yo no quiero, yo estoy mejor aquí, a mí me gusta así, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Pero hay un personaje con el cual yo me identifico y tal vez muchos de ustedes también, y es el que nos va a ocupar estos otros minuticos que nos quedan en esta mañana. Vamos a ir entonces al libro de Éxodo, libro de Éxodo, el capítulo 3, versículo 1. Moisés, nos identificamos mucho con Moisés. Vamos a leer el versículo 1 y el 2. Y entonces dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahí nos identificamos ya con Moisés porque cada uno de ustedes tiene su quehacer. El uno trabaja en albañilería, el otro como yo hace de todo, el otro es ama de casa, el otro es ingeniero, en fin. Cada uno está en su trabajo haciendo su diario vivir. Y el versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Pero un día cualquiera, en medio de su trabajo, de su ocupación, en fin, de su quehacer, el Señor se le aparece. Tanto en su vida espiritual, cuando usted decidió empezar a caminar con Cristo, o ahorita si hay algún amigo que ha decidido acompañarnos hoy y está tratando de, o mirando a ver cómo seguir o no seguir con Cristo, está en su vida secular, y un momento a otro a Moisés se le aparece. Un día estamos haciendo nuestras labores y un día el Señor, por su Santo Espíritu y su santa compasión, de alguna manera nos toca y empieza nuestro caminar con Cristo. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés era una persona temerosa, conocedor de Dios, respetuoso, y es importante que nosotros hagamos nuestra esa actitud de ser temerosos de Dios, de ser respetuosos de nuestro Dios, de tener el temor de Dios, no el miedo, sino el temor y el respeto a nuestro Dios. Versículo 10. Ven por tanto, ahora vemos aquí al Señor ya empezando a poner su labor a cada uno. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. El Señor a cualquiera de nosotros nos toma y nos coloca una misión general, que es compartir el Evangelio, y una misión individual en este momento que empezamos el año eclesiástico, en sacar adelante un cargo que, porque parezca insignificante, es muy importante. Es importante tener en cuenta que hay una responsabilidad, sea grande o sea pequeña, para sacarla adelante. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. A él le colocó esa misión, a usted le colocó ser director de escuela sabática, director de obra misionera, grupos pequeños, el ministerio de la mujer, la que sea. Lo importante es que usted se deje volar su mente y diga, yo este año quiero en el ministerio de la mujer, que las mujeres al final todas tengan su uniforme. Si no lo tienen, ya lo tendrán. Una meta, dejar volar la imaginación y decir, bueno Señor, si esto fue el cargo que me correspondió a mí, voy a sacarlo adelante, voy a seguir adelante, porque esa es lo que Dios quiere por cada uno de nosotros. Y seguimos ahí con el versículo 11. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Primera excusa. ¿Somos así nosotros?
¿Y por qué no colocaron al hermano fulano? Él sabe más de escuela sabática, él ya ha estado 2 y 3 veces ahí. ¿Y por qué no colocaron al hermano fulano, que él tiene muchos conocidos y trae a cantar en sociedad de jóvenes, ¿cierto? Moisés, una eminencia como lo conocemos, empezó a poner excusas. El Señor le dio la misión y él dijo: Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, que yo te he enviado. En cuanto hayas sacado a Egipto el pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces viene la misión, viene el descontento o la desconfianza de cada uno de nosotros, pero ahí enseguida viene una promesa de Dios. ¿Cuál es? En el versículo 12: ve, porque yo estaré contigo. Hermanos, tener un cargo en la iglesia, tener una responsabilidad espiritual, no es un trabajo más, es una bendición más que nosotros nos vamos a llevar a nuestra casa. Y el Señor en su palabra lo está diciendo en la vida, a través de la vida de Moisés. Usted sí puede tener afán, usted puede tener desconfianza, puede tener temor, es natural, y es mejor que usted tenga temor a que se sienta que usted sí puede, porque ahí el corazón se envanece. Entonces la promesa del Señor es que Él va a estar con nosotros. Entonces, si alguno de ustedes hoy siente temor por lo que se le viene o se le avecina, no, porque lo que va a tener es una promesa del Señor hecha realidad. Vaya, usted me hace caso y yo voy a estar contigo. Dijo Moisés, versículo 13: Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Segunda excusa, ¿cierto? Y si ellos me preguntan, ¿y qué hago? Va la segunda excusa de un personaje tan importante y sobresaliente como es Moisés, que nosotros lo conocemos, pero estamos analizando las similitudes con este frágil ser humano que soy yo. Por eso digo que nosotros nos identificamos mucho con Moisés, porque a pesar de ser el gran héroe de la fe, cuando lo analizamos partecita por partecita, vemos a la persona igual que nosotros, con temores, con dificultades, con incredulidad, en fin, pero Dios fortaleciéndolo. Vamos entonces a continuar. El capítulo 4, el versículo 1, seguimos con esta historia. Capítulo 4, versículo 1, vuelve y dice Moisés: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Tercera excusa, perdón. Y Jehová dijo: ¿quién es el que tienes? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y respondió: una vara. Bueno, ahí el Señor, Moisés lleva excusa tras excusa, y el Señor, bregando a convencerlo, sigue adelante. En estos versículos el Señor le muestra prodigios, le dice: usted va a hacer esto, tiene esta vara, con esto va a hacer los milagros y ellos le van a creer. Pero pasemos al versículo 10 y entonces continuamos escuchando a Moisés. Entonces Moisés dijo a Jehová: ay, Señor, no he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Otra excusa más. Ahora ya le dijo que él no sabía hablar, que él era torpe para hablar, y el Señor le dice en el versículo, vamos al último, el versículo 13, dice: y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debas enviar. Este versículo me quedó un poco confuso, porque no lo entendí, entonces busqué otras versiones, que quizás las tengo aquí en el celular, pero como no soy tan experto, si me salgo de aquí ya no voy a encontrar luego. Pero hay versiones que dicen, uno busca en Google, por ejemplo, hay una versión, y me tomé la molestia de preguntarle al hermano Nelson Pérez, que tiene una versión especial, y lo que quiere decir, en otras palabras, Moisés le dijo: Señor, envíe a otro, al que usted le plazca, pero a mí no me envíe. Le dijo en otra traducción, como dice aquí:
Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar, es decir, búsquese al que sea correcto y a mí déjeme tranquilo, póngase serio, Dios, ya le he dicho que no quiero, ya le he dicho esto, ya le he dicho lo otro, y usted no me hace caso, ¿cierto? Como que le dijo, no, definitivamente yo renuncio, ¿cierto? Pero en Éxodo, el capítulo 5, el versículo 1, Dios está empeñado en que usted y yo saquemos adelante ese pequeño carguito que nos dieron, que cuando abramos los ojos otra vez ya estamos en elecciones de nuevo cargo y entonces decimos, uy, yo no hice nada en mi cargo. Quiera Dios que no nos suceda eso. Capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice, así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. El Señor quería que Moisés hiciera ese trabajo y a pesar de las excusas, a pesar de todo lo que él dijo y a pesar de que al final le dijo, yo no quiero ir, mande a otro, el Señor lo tenía para ese cargo y ahora lo vemos ya desarrollando la misión, ¿cierto? Ahora ya la misión era un día, el Señor lo llamó y le dijo, vaya y saque mi pueblo para que me rinda culto, sáquelo de la esclavitud, y él le puso todas las excusas, yo no quiero, yo no puedo, no me van a creer, en fin. Pero en el capítulo 5 vemos que a pesar de todo el Señor le capacitó, lo fortaleció, y ya lo vemos hablando a Faraón y diciéndole la misión a la que le habían enviado. Venimos porque el Señor dice que necesitamos que deje salir al pueblo porque el Señor lo va a liberar. Versículo 11 dice, id vosotros y recoger, aunque este versículo parece un poquito suelto de lo que estamos hablando, ya le vamos a dar contexto. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Recuerdan que el pueblo era esclavo, ¿cierto? Y al pueblo se le suministraba la paja y ellos buscaban la tierra y hacían los, digamos, 200 ladrillos al día. Pero cuando Moisés llegó y dijo, necesitamos irnos a adorar al desierto, déjanos salir, entonces el gobierno se molestó y dijo, lo que están es sin trabajo, desocupados, ahora los mismos 200 ladrillos me van a hacer, pero ustedes tienen que ir y buscar la paja, buscar el barro y entregar la tarea. Entonces habrá problemas y dificultades al nosotros aceptar un cargo o un trabajo en la parte espiritual. Sí, habrá desánimo, habrá el hermano que lo escuchemos decir, no, pero el año pasado sí trabajaba, el que estaba en ese cargo, este año no ha hecho nada, ¿cierto? Habrá el hermano que dice, cuando yo estaba en esto, yo sí hacía. Habrán problemas, habrán dificultades, pero lo importante es seguir adelante porque nosotros tenemos una misión y es sacar adelante la responsabilidad que Dios ha dejado sobre nosotros. Versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Moisés se acostumbró tanto al trabajo, tomó tan en serio su misión que aprendió a querer al pueblo, aprendió a amar al pueblo hasta el punto de que intercedía por ellos, ¿cierto? Nosotros en nuestro cargo debemos interceder por cada uno de nuestros hermanos, ¿cierto? Y si hay alguno que de pronto nos hace caritas porque estamos haciendo las cosas quizás no como él quiere, nosotros tenemos que doblar rodillas y seguir adelante porque nosotros tenemos una misión y esa es la que no debemos perder de vista. Por eso, haciendo énfasis nuevamente, hay que mirar qué queremos hacer, dónde estoy parado aquí, cómo me visualizo a la vuelta de 11 meses, 12 meses, porque sabe que el tiempo está pasando volando, volando. Y vamos al capítulo 13 de Éxodo, para ir terminando, versículo 21 y 22. Qué bendición cuando nosotros caminamos con Dios, obedecemos su palabra, el cargo que nos han dado, la responsabilidad que nos han dado, la llevamos hacia adelante, porque el versículo 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Es decir, nuestro caminar a la Canaán celestial debe ser de día y de noche, ¿cierto? ¿Cómo camino yo de día? Con Cristo, pues estando pendiente de que yo soy un hijo de Dios, de que Dios está conmigo ahí,
que si Él está a mi lado, yo no tengo que estar insultando al uno ni malgeniado con el otro, que si Él está conmigo, mi esposita debe estar contenta conmigo, yo con ella, que si Él está conmigo, yo no debo criticar a los hermanos que están con problemas y dificultades, sino debo ayudarlos. ¿Y cómo ando yo con Él de noche cuando estoy durmiendo? Pues me toca encomendarme a Dios cuando me voy a acostar, y mi último pensamiento esa noche, mi primer pensamiento sea la trompeta sonando en el cielo, ¿cierto? Entonces es importante caminar de día y de noche. Recuerda que el Señor le dijo, ve porque yo estaré contigo. Ahora aquí está demostrando que caminó con el pueblo de día y de noche, y esa promesa es para usted y para mí. Y el versículo 22 dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, ni de día ni de noche la columna de fuego. Y cuando la palabra primera que está en el versículo, ¿cuál es? Nunca, ¿cierto? Pero había que haber fidelidad, y aunque había problemas y dificultades, porque nosotros somos seres humanos, el Señor es compasivo y misericordioso y siempre va a estar a su lado. Otra cosa es que nosotros bajemos la mirada y no miremos para donde está nuestro Dios, pero Él siempre va a estar a nuestro lado cumpliendo la promesa, ve porque yo estaré contigo. Concluimos con el libro de Mateo, el capítulo 24, versículo 44 al 46. Para cada uno de ustedes y para mí. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo espera. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? El alimento espiritual. Nosotros somos esos siervos que el Señor ha puesto para que nosotros le demos el alimento a su tiempo, ¿cierto? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todas sus cosas y sus bienes le pondrá. Queridos hermanos, que Dios pueda bendecirnos a cada uno de nosotros y tomarnos en serio las responsabilidades, que si la miramos son unas responsabilidades mínimas para el funcionamiento de una institución, de una iglesia, de manera local, para un buen funcionamiento, pero que fuera de estas puertas, en nuestros hogares, hagamos lo mismo, el cumplimiento de la misión con mi esposita, con mi hijo. Señora. La última, Mateo 24, 44 al 46. Con los integrantes de mi familia, no descuidemos a los integrantes de la familia. Después, lo que sobre, que se esparza por las demás personas. Cada uno somos responsables de ese cumplimiento de la predicación del Evangelio y el compartir que Cristo nos ama y que Cristo viene. Amante y bondadoso Dios, hemos cerrado nuestros ojitos, Señor, para cada uno, Señor, expresar lo que tenemos dentro de nuestros corazones. Por mi parte, Señor, estoy agradecido porque me ha dado la oportunidad de estar en este lugar, de compartir tu palabra, Señor, pero sobre todo de cuestionarme hasta qué punto, Señor, yo estoy también involucrado en la misión y en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Por eso pedimos, Señor, que así como tú has prometido como prometió caminar con Moisés, con su pueblo, y lo hizo, hoy para nosotros es extensivo, ve que yo estaré contigo. Y que nosotros sintamos tu presencia día a día, pero que nosotros hagamos también la parte que nos corresponde para que tú puedas morar en nuestras vidas. Esto lo pedimos y esto lo agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.